Ricardo Anaya se convirtió en noticia nacional e internacional tras anunciar que se autoexiliará de México debido a sus conflictos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él no es el primer político mexicano que por cuenta propia o por obligación abandona el país que lo vio nacer. En este video te presentamos a 10 personajes que se exiliaron de México por motivos políticos. Manuel Gómez Pedraza fue el séptimo hombre al frente del gobierno mexicano, pero el primero que salió del país por desencuentros políticos. En 1828 se lanzó como candidato a la presidencia, sin embargo, habiendo resultado triunfador, cedió ante la presión de los militares encabezados por el general Antonio López de Santana y se exilió en Francia y en Estados Unidos. 4 años después, los militares le propusieron ocupar la presidencia por 3 meses, a lo que él aceptó y regresó al país. En los siguientes 20 años, época en la que Santana estuvo a cargo del Ejecutivo en múltiples ocasiones, los presidentes Valentín Gómez Farías, Mariano Paredes Arrillaga, Mariano Arista, Miguel Barragán, Nicolás Bravo, Anastasio Bustamante y Juan Bautista Ceballos también abandonaron el país de forma voluntaria u obligada por cuestiones políticas. Posteriormente, en los años previos a la Guerra de Reforma, continuaron los exiliados, entre ellos Melchor Ocampo, un político liberal llamado por algunos el filósofo de la Reforma. Ocampo fue gobernador de Michoacán, más tarde se convirtió en secretario del Tesoro y para 1853 también fue exiliado por Santana, quien se había establecido como un dictador militar. Ocampo fue encarcelado en el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, después se exilió en Cuba y finalmente se mudó a Nueva Orleans en Estados Unidos. Durante su exilio conoció a Benito Juárez, convirtiéndose en su incondicional partidario. Ya de regreso en México, Ocampo fue parte de la asamblea que redactaría la Constitución Política de 1857 y durante el gobierno de Juárez fue ministro de Gobernación, de Guerra, Marina, Hacienda y Relaciones Exteriores. El siguiente del listado es Benito Juárez. Este renombrado político fue un intelectual de origen indígena que mantuvo la presidencia de México durante 5 periodos. Juárez vivió una época crucial en la formación del Estado mexicano, considerada por muchos historiadores como la consolidación de México como república. No obstante, antes de su época gloriosa, vivió un tiempo en el exilio. En 1853, cuando Santana ocupaba la presidencia, Juárez fue desterrado y, al igual que Ocampo, primero viajó a La Habana y después a Nueva Orleans. Durante su exilio, Juárez apoyó a la revolución que se gestaba en contra de Santana y en 1955 regresó al país. Por su parte, durante la Reforma, el propio Santana vivió el exilio en 3 ocasiones, siendo Estados Unidos, Cuba, Colombia y Jamaica los lugares donde encontró refugio. La primera ocasión en la que dejó el país fue en 1844, cuando Mariano Paredes lo destituyó del poder. Sin embargo, 2 años más tarde regresó en defensa de México cuando las tropas norteamericanas invadieron el territorio. Luego, en 1848, después de la derrota frente a Estados Unidos, se volvió a ir del país. Para 1853 regresó a México y finalmente fue derrocado. La última vez que reingresó a México fue en 1874 a la edad de 79 años. En ese entonces, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada le permitió regresar, pero no le reconoció su grado militar y le negó la devolución de sus bienes y sueldos confiscados. Antes de continuar, le agradecemos a Monfex por patrocinar este video. ¿Qué es Monfex? Es una plataforma de comercio e inversión que ofrece la posibilidad de adquirir una amplia gama de herramientas, entre las que se incluyen 12 criptodivisas, muchos pares de divisas, varios índices y acciones. No tienes que ser un experto en finanzas o inversor para convertirte en un operador. Monfex ofrece webinars, guías y cursos gratuitos para que paso a paso aprendas los fundamentos del trading y de los mercados financieros y así puedas ganar dinero como operador. Su interfaz es muy simple y fácil de usar. En la descripción del video te dejamos el link para que te registres. En la quinta posición tenemos a Lerdo de Tejada. Él ocupó la presidencia entre 1872 y 1876, periodo en el que continuó con el proceso de cambio iniciado con las leyes de reforma de Juárez. No fue hasta 1876 cuando Porfirio Díaz derrocó su gobierno, por lo que se exilió en Nueva York, donde falleció 13 años después. Él no regresó con vida al país, pero sus restos fueron trasladados y sepultados en la Rotonda de los Hombres Ilustres en la Ciudad de México.
Otro mandatario que murió en el exilio fue Porfirio Díaz. Recordemos que Díaz gobernó el país por 30 años, lapso que fue denominado el Porfiriato. No obstante, para noviembre de 1910 inició la Revolución Mexicana, movimiento armado que buscaba derrocar su dictadura, por lo que Díaz partió al exilio en Francia, lugar donde murió a la edad de 84 años. Por otro lado, está el revolucionario Francisco I. Madero. En junio de 1910 fue detenido, acusado de sedición, de fomentar la rebelión y de insultar a las autoridades. Durante su tiempo en prisión, Porfirio Díaz se volvió a declarar presidente, por lo que tras su liberación huyó a la ciudad de San Antonio, Texas, e inició la redacción del Plan de San Luis para convocar a una lucha armada contra Díaz. Posteriormente, Madero fue elegido presidente de México, pero al poco tiempo fue traicionado y asesinado. En cuanto al periodo contemporáneo de México, tenemos a los presidentes Pascual Ortiz Rubio y Plutarco Elías Calles. El primero gobernó el país de 1930 a 1932, año en que presentó su dimisión, siendo el último presidente mexicano en renunciar al cargo. Supuestamente, la razón de su decisión fue por fricciones con su gabinete. Por su parte, Plutarco Elías Calles vivió el exilio en Estados Unidos por órdenes del general Lázaro Cárdenas. Calles fijó su residencia en San Diego, California, y regresó a México hasta el final del sexenio de Manuel Ávila Camacho. Por último, el caso más reciente, el del ex candidato presidencial Ricardo Anaya. El pasado 21 de agosto, el panista señaló ser víctima de una persecución política por parte del gobierno del presidente López Obrador, por lo que tomó la decisión de exiliarse de México para supuestamente evitar que le quiten sus derechos políticos y la posibilidad de ser candidato en la próxima contienda por la presidencia. Se especula que por el momento Anaya permanece en Estados Unidos, pero que su destino final podría ser España. La lista de políticos mexicanos que vivieron el destierro voluntario o impuesto es muy larga. En esto también encontramos a Rómulo Díaz de la Vega, Ignacio Comonfort, Félix María Zuluaga, Miguel Miramón, José María Iglesias, Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza, Francisco Lagos Chazaro, Adolfo de la Huerta y Victoriano Huerta, solo por mencionar algunos. Si te gusta el contenido que hacemos en este canal, suscríbete y no olvides darle like al video.